Buenas a todos. En este segundo capítulo vamos a hablar de lo que es voltaje, dónde se encuentran las salidas de voltaje en Arduino y una herramienta que para mí es muy importante cuando trabajamos con electricidad y Arduino, que es el polímetro, ¿vale? Vamos a ver qué salidas tenemos en Arduino en lo que a voltaje se refiere. Empezando por aquí arriba y dejando libres estos dos primeros pins, que corresponden en las versiones de Arduino Mega a la R3, que es la más normal que tenemos todos porque es la que está en el mercado, corresponden a un duplicado de esta salida, ¿vale? De la salida I2C que ya vimos el otro día. El siguiente pin correspondería al AREF. ¿Qué significa AREF? Pues es una referencia que se usa para las entradas de voltaje analógico, para estas entradas, ¿vale? Es decir, si entramos 4 voltios por aquí y le decimos a Arduino mediante el comando analog referent que vamos a entrar 4 voltios, él lo considerará que es el voltaje máximo y no los 5 voltios que él tiene por defecto, ¿vale? Pasa lo mismo que con este pin, que sería el IO-REF, que sería la entrada de la referencia de voltaje lógico para los pines digitales. Lo mismo, si le metemos por aquí 4 voltios, pues él considerará, si os acordáis, en la referencia en los pines digitales, solo teníamos dos estados, o encendido o apagado. Pues él considerará que con 4 voltios enciende y con 0 voltios apaga, ¿vale? Depende de la referencia que le metamos de voltaje por aquí. Este primer pin, no os he dicho nada, este primer pin es nulo, ¿vale? Aquí Arduino no tiene conectado nada. El siguiente pin que tenemos es el pin de reset. Este pin reset es para resetear la placa de Arduino. Si le aplicamos por aquí un voltaje de 0 voltios, se resetearía Arduino y empezaría el programa otra vez acá de C0. El siguiente pin que nos encontramos es el de 3,3 voltios. Esto nos sirve para alimentar los periféricos que trabajan a este voltaje, ¿vale? El siguiente sería el de 5 voltios, lo mismo, nos serviría para alimentar los periféricos que van a 5 voltios. Después nos encontraríamos dos pines de toma de tierra o negativo. Y por último nos encontramos el VIN. ¿Qué es el VIN? Bueno, pues el VIN nos sacaría, al igual que el 3,3 y el 5, nos sacaría el voltaje igual que al que entramos por el jack de alimentación de Arduino. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros alimentamos Arduino con 9 voltios, por aquí nos sacará una toma de 9 voltios, que nos serviría pues para alimentar algún periférico que funcionase a 9 voltios. Ahora me gustaría hablaros de la corriente. Hay dos tipos, la corriente alterna o AC y la corriente continua o DC. Para que os sea más fácil entender, la corriente AC sería la corriente de nuestras casas. Va a 220 voltios y se llama alterna porque los dos hilos que la componen, normalmente son llamados línea y neutro, pueden alternar su polaridad. Por eso podemos, un enchufe normal, podemos enchufarlo así, o si le damos la vuelta, lo podemos enchufar así y no afectaría al electrodoméstico, seguiría funcionando. Pero bien, ahora la corriente DC, la polaridad no se puede modificar. Un hilo actúa como negativo o tierra y el otro como positivo. Si aplicamos positivo donde deberíamos aplicar negativo, si no está protegido con un inversor de corriente, podemos quemar el circuito, ¿vale? Entonces nosotros en Arduino vamos a trabajar con este tipo de corriente, con corriente DC o corriente continua.
Esto que tengo aquí es un polímetro. El que tengo yo no es una superestación de trabajo ni mucho menos. Es un simple polímetro que podéis encontrarlo incluso en los chinos. Es muy básico. Para lo que nosotros necesitamos, la verdad no nos hace falta un gran polímetro. Y se compone de una ruleta selectora y dos hilos, dos terminales o tester. Nosotros vamos a usar 4 funciones en lo que es el polímetro. Nosotros vamos a usar medir una corriente DC, como ya hemos visto, una corriente continua, ¿vale? Medir una corriente AC o corriente alterna. También lo usaremos esta otra función que tenemos aquí, que sería para medir la continuidad de un circuito eléctrico. Y por último vamos a usar esta otra función que nos serviría para medir el amperaje de un circuito. Vale. Para medir una corriente continua o DC es muy sencillo. Nada más colocamos lo que es la ruleta en la escala que queremos medir. 200 voltios, 20 voltios. Nosotros vamos a siempre andar midiendo entre 20 y 200. ¿Vale? No vamos a ir. Y colocaríamos lo que son los testers. El color negro, siempre en corriente continua, corresponde al negativo o tierra y el rojo al positivo. ¿Vale? Pues colocaríamos el negativo al negativo del circuito y el positivo al positivo del circuito. Y en la pantalla pues nos mostraría el voltaje a que está trabajando. ¿Qué pasa si aquí, como veis, aparece el signo menos? Pues no pasa nada, es simplemente que hemos conectado lo que serían los testers al revés. Es decir, hemos conectado el negro al positivo y el rojo al negativo. Pero vamos, en este caso no quemaríamos el circuito porque simplemente estamos midiendo. Para medir la corriente alterna, colocamos también nuestra ruleta, la colocamos en la escala 750 o 200. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si colocamos nuestra ruleta en 200 y medimos la corriente de nuestra casa, que viene teniendo unos 230 voltios, podemos fastidiar el tester, ¿vale? Entonces vamos a colocar 750 y aquí en la pantalla pues nos aparecerá 220 y algo, 230. Lo normal oscila entre los 230. Decimos de 220, pero oscila un poquito más, se va a 230. Nuestra siguiente función que vamos a medir va a ser la continuidad de un circuito. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir cuando nosotros fabriquemos nuestros circuitos impresos, nuestros propios circuitos impresos, pues vamos a poder medir si realmente pasa corriente por ahí, por la placa. Antes de acabar y demás el circuito impreso, nosotros colocaríamos la punta del tester en un lado y la otra punta en el otro. Y el tester emitiría un pitido. ¿Lo oís? Eso es que pasa corriente a través del circuito, que hay continuidad. Y por último, vamos a medir el amperaje. El amperaje, esto es muy importante cuando trabajamos, por ejemplo, con LED, para saber el consumo que tiene una línea de LED. También, ya digo, bueno, básicamente para los LED. Para ello, si os dais cuenta, el tester negro está colocado a lo que es negativo y el rojo está colocado para medir lo que es voltios. Para medir lo que es amperaje tenemos que colocarlo en esta posición de aquí, ¿vale? Aquí ya podríamos medir amperaje.
Hay que tener cuidado con esto. Otro dato importante es que cuando medimos amperaje, el máximo amperaje que puede pasar por nuestro tester, nos lo dice aquí, que son 10 amperios. Cuidado con esto, porque el tester está protegido hasta 10 amperios. A partir de 10 amperios nos podemos cargar el tester. Y nada, para medir los amperios simplemente colocaríamos esto a la salida o bien del polo positivo o negativo, da igual, y el otro en el circuito, en el circuito donde aplicamos corriente. Os explico mejor, por ejemplo, con esta pantalla. Esta pantalla LCD tiene, como veis aquí, 4 cables de conexión, ¿vale? Como ya os he dicho, el negro sería negativo y el rojo sería positivo. Si nosotros la vamos a conectar a nuestro Arduino, ¿vale? Conectaríamos el negativo con el negativo y el positivo lo conectaríamos a los 5 voltios, ¿vale? Para medir el amperaje lo que vamos a hacer es puentear el circuito, es decir, en vez de conectar el positivo directamente a Arduino, yo colocaría el positivo aquí y mi tester, si bien no puedo hacerlo con el otro tester, no puedo introducirlo aquí para que cerrar el circuito, lo haría con un cable de más. Lo importante, ya digo, es que digamos, la corriente pase a través del tester para que nos pueda medir el amperaje. Bueno, pues hasta aquí nuestro segundo capítulo de nuestro curso. Ahora que ya conocemos Arduino, lo que es el hardware, hemos visto un poco de electricidad, ya tenemos unos conocimientos de electricidad un poco. Para empezar, me gustaría que el siguiente capítulo dedicarlo a lo que ya nos vamos a meter en programación y ya lo vamos a dedicar a lo que es un poco la estructura de un programa en Arduino y conocer lo que es el IDE o el programa con el que vamos a cargar nuestros sketches Arduino. Vale, pues ya sabéis, cualquier duda o sugerencia, comentármela y nada, venga, un saludo.